recuerdan? Algo que les había mencionado, ¿no? El estado hiperosmolar y la disminución de microcitosis. Es otra complicación. También puede llegar a notar la fase. Otra complicación aguda, correcto, ¿no? Lo que menciona acá su compañera, hipoglucemia. Entonces, el paciente presenta hipoglucemia, acidosis diabética, presente un estado hiperosmolar, hipertensión y microcitosis, pues son situaciones que pueden terminar con la vida del paciente. En un periodo corto de tiempo. Por eso las estamos denominando así como complicaciones adversas. Pero hay otras complicaciones que se denominan complicaciones crónicas. ¿Cuáles conocen? A ver, fisiopatía. Eso lo sé. A ver, ¿qué me dice? Puede ser biología, complicaciones crónicas. La retinopatía diabética, pérdida de la visión, el paciente que queda ciego. Las neuropatías, por ejemplo, periféricas, eso lleva al desarrollo del pie diabético en el paciente. La insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica. Ustedes en algún momento han leído lo que es enfermedad renal crónica, hay dos causas que son capaces de producir la enfermedad renal crónica en mayor porcentaje. ¿Cuáles? Por ejemplo, la hipertensión arterial y la diabetes, ¿no? Entonces las complicaciones son grandísimas en el paciente, por eso es importante la prevención. Bueno, a ver si ustedes recuerdan lo que es prevención primaria. ¿Qué es prevención primaria? ¿Qué es prevención primaria? ¿Qué tiene por prevención primaria? Un ejemplo de prevención primaria. Eso lo han visto el año pasado, ¿no? En los programas de política de salud o algo así. No es tanto así. ¿Qué diferencia hay entonces con prevención secundaria? También opera. En la terciaria también opera. ¿Cuál es la diferencia? Yo les pongo un ejemplo. Todos ustedes, cuando tenían unos 12 años de edad, o quizás menos, 11, 12 años, han recibido unas charlas en el colegio. ¿Por qué están recibiendo ese tipo de charlas en esta autorización? ¿Qué tipo de información les han dado a esa edad? ¿O pasan universidades? Han hablado de métodos anticonceptivos, han hablado de relaciones sexuales. ¿Por qué esa edad? ¿Por qué 11 años? ¿Por qué 12 años? Este es un ejemplo de prevención primaria. ¿Por qué? Bueno, porque esa edad de 10 años, de 11 años, están expuestos, ¿no? Listo, lo que menciona su compañera. Antes de que el paciente se conozca expuesto a la enfermedad, pues yo le doy charlas al paciente para que genere conciencia sobre eso. Un niño de 10 años no está expuesto a una primera experiencia sexual, ¿no? Un niño de 11, 12 años tampoco. Se cree, bueno, por estudios, análisis, etcétera, que la edad de inicio de la vida sexual es pasada. Por eso, les pongo este ejemplo de prevención primaria. Antes de que el paciente se exponga al riesgo, pues le informo sobre sus probables consecuencias. ¿Sí? Ustedes, a ver, 20 y tantos años de edad, hay muchos seguramente ya experimentados médico en ese sexual. Hacemos estas charlas, vamos a poner el ejemplo, hacemos una feria, ¿sí? Como él mencionaba, pero esa feria debe estar destinada a ustedes. Serán, pues, primario o secundario. Secundario, porque es una población que se expuesta a la población. ¿Qué será la prevención? Personas que ya se encuentran con una enfermedad, pero se va a evitar que se desarrollen complicaciones. Pacientes, bueno, un ejemplo de esto, pues, no lo vemos acá, no lo vemos donde, en los hospitales, aquellas personas que sufren VIH, ¿sí? Hay que les da charlas sobre
enfermedad, cuáles son los tratamientos, para prolongar su vida, etc. Entonces, cuando hablamos de diabetes, ¿qué tiene ahora esas cuestiones? Ya saben, diabetes. Sí. No, esa es la experiencia primaria, hemos mencionado hace un momento, por eso tiene que estar atento. Antes de que el paciente desarrolle diabetes, ¿qué información le daría? ¿Qué le recomendaría al paciente? Que realice actividades. ¿Qué más? ¿Y qué más? El ejercicio, la dieta, la actividad física, etc. ¿No? Si el paciente es gordito, también le voy a dar información, porque ustedes recuerden que la obesidad es una de las principales causas de diabetes tipo 2. ¿Sí? Prevención secundaria de diabetes, ¿qué sería entonces? El paciente ya es diabetes, pero voy a evitar lo que son las complicaciones agudas, ¿no? Cuando hablamos de lo que es prevención terciaria, el paciente también ya es diabético, pero voy a evitar complicaciones que sean invalidantes. ¿Qué complicaciones? Que el paciente se quede ciego, por ejemplo. Que el paciente se quede sin piel, por ejemplo. Que el paciente sufra de lo que es enfermedad renal, ¿no? Que son enfermedades invalidantes. Ahora miren, ¿por qué les menciono esto? Porque es importante. Yo sé que ustedes todavía no saben, pero no sé si por ahí alguna vez se han enterado que hoy día nuestro país todo es subvencionado, no por queremos gratis. ¿Sí? La gasolina, la salud. No trabajamos porque queremos todo. Y una de las subvenciones del Estado boliviano es que subvenciona a los mundiales, subvencionados. Inclusive hay asociaciones. Asociaciones de pacientes que requieren inmobiliarias. Bueno, no vamos a hablar de eso. Pero ustedes, ¿qué harían por ello? Bien que, como les digo, quizás no sepan ustedes, la idea, por la explotación que eran sus padres, cada mes se pagan impuestos. Los impuestos que nos cobra el Estado, nos cobran el 25% de tu salario. ¿Sí? Ese dinero pues se va destinado, bueno, a muchas cosas, ¿no? Entre ellos lo que es subvención de mundiales, se puede, bueno, personalmente no estoy de acuerdo, porque deberíamos hacer es evitar que el paciente niegue la defensa, no darle al paciente dinero para pagar los mundiales. ¿Sí? Bueno, no voy a hablar más de esto porque pues, había sido legal de mí. Es básica entonces, ya sabemos qué es prevención. ¿Sí? Ahora, esto lo vamos a pasar rápido. Yo creo que saben que son métodos diagnósticos no corresponde a la materia. Eso lo verán en su clase de patología, de psicología, etc. Pero tenemos que saber cómo realizar lo que es el diagnóstico de diabetes. Que era una materia bonita, ¿no? Muy integrado. Se entrega todo supuestamente recurrente. A ver, ¿cómo realizar el diagnóstico? Bueno, laboratorio, hemoglobina glucosilada, podemos solicitar lo que es una glucemia ayunas, una glucemia casual, una prueba de tolerancia a la glucosa, etc. Eso ya lo hemos. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado el término dosis tóxica? ¿Qué les dice ese nombre? Ya lo hemos visto de farmacología, si ustedes recuerdan. Hemos hablado de dosis vitales, hemos hablado de dosis tóxicas, etc. ¿Qué será dosis tóxica? ¿Qué les dice el nombre? ¿Qué les dice el nombre? ¿Qué la cantidad o la concentración de glucosa que se tóxica para nuestro organismo? Acá me voy a salir completamente de la materia de farmacología y les voy a hablar un poquito
y algunas clases de psicología. Ustedes recuerdan, ya como presentado les he mencionado, yo también formo médicos profesionales, especialmente en la parte de los intensivos, de psicología. Hace unos meses, pues, en la universidad de la que me he graduado, he sido invitado nuevamente para la integración de la maestría de psicología. Y una de las preguntas que les he realizado a varios colegas médicos, profesionales en las clínicas y todo esto, ¿ustedes creen que existen sustancias tóxicas? La mayoría de ellos y algunos ejemplos, ¿no?, que ellos han puesto. Bueno, el agua no es tóxico, sí es tóxico. Nosotros no sabemos utilizar lo que es rehidratación, nosotros podemos intoxicar a el oxígeno, por ejemplo, también es tóxico. Uno de ellos decía que el oxígeno no es tóxico, es tóxico, causa oxidación. Uno de los principales gases responsables de que envejezcan por la oxidación. Si ustedes recuerdan, lo que han visto el nombre de antioxidante que es el calcio. Pues si ustedes recuerdan, en la pandemia muchas personas acudían con sus portadores de oxígeno. Llegaban a la unidad de cuidados intensivos con alteraciones del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque el oxígeno cuando no sabe utilizarlo, pues produce lo que es un, ¿cómo se llama? Gamma. ¿Qué significa gamma? Ácido gamma aminobutírico, por ejemplo, que es sumamente lesivo para el sistema nervioso. Algunos por allí mencionan, por ejemplo, la urea no es tóxica, sí es tóxica. Nosotros sufrimos de lo que es la enfermedad renal crónica, se acumula la urea en nuestra sangre y presentamos datos clínicos del denominado síndrome urémico. Y alguien por allí menciona también la glucosa. Dice, la glucosa no es tóxica, claro que es tóxica. Nosotros tenemos concentraciones elevadas de glucosa en nuestro organismo, pero resulta que también son tóxicas. ¿Por qué les hablo de esto? Porque antes las guías nos decían lo siguiente: hay una dosis que es neurotóxica. Antes las guías nos decían que si el paciente no tiene una dosis neurotóxica, todavía podría intentar cambios terapéuticos en el estilo de. Voy a poner un ejemplo para que ustedes comprendan. Esta es una actualización en cuanto a los últimos tratamientos de diabetes. De lo que nos decían las guías antiguas. Decían lo siguiente: el paciente no ha llegado a lo que es esta dosis. No tiene esta dosis, por ejemplo, un valor de 180, que es diabético ¿sí? No está llegando a la dosis. ¿Qué debería hacer lo primero? Decían cambios terapéuticos en el estilo de vida. ¿Por qué tiempo? Un mes a 3 meses aproximadamente. Y estaba de un mes a 3 meses cambiando la dieta del paciente, viendo la actividad física, etc. ¿Sí? Pero ahora ya no existe más eso. ¿Sí? ¿Por qué no existe más eso? Es como el ejemplo del paciente que escuchaba. Hay una frase, ¿no?, que dice que escuchaba un vino. ¿Para qué? No comes para vivir para entonces, han habido muchos estudios, muchos metanales que nos decían que el paciente es difícil que modifique su estilo de vida. Es muy complicado. Depende de varios factores. Uno de los factores fuertemente arraigados es el cultural. Por eso les hablo del Cochabamba, ¿no? El Cochabamba dice: el señor tiene diabetes. Si me hace, no voy a mi casa y dice: ¿por qué?
porque es ignorante el paciente, porque no recibimos información sobre mal, alguna empresa ahora se tiene que poder lucharlo sobre charlas sobre obesidad. Nunca, ¿verdad? Sí han recibido charlas sobre obesidad. ¿Sí? Pero sobre lo demás, sobre hipertensión, tampoco. Uno, de cuatro, de 50, también. Entonces, justamente como no tenemos esa educación, no tenemos esa cultura, ahora ya no existe más eso. Ahora directamente, ¿qué es lo que hacemos en el tratamiento de diabetes? Uno, sin importar la cifra, no importa la cifra. Puedo tener una cifra de 180, de 300, de 240, de 160, no importa la cifra. Inicio directamente lo que es tratamiento con hipoglicemia glucosilada, ¿sí? Asociado a lo que son cambios terapéuticos en el estilo de vida. Bien, ¿sí? Recordemos, sin importar de qué clase. Eso lo vamos a ver más adelante. Este es el tratamiento del paciente para diabetes tipo 2, pero es mucho más complejo. Pero si ustedes recuerdan, tenemos una clasificación de diabetes. Tenía la diapositiva está un tanto desactualizada, ¿no? Antes teníamos la diabetes tipo 1, la 2, teníamos la blanda y la estacional. Pero ahora tenemos 6 tipos de diabetes. ¿Recuerdan cuáles son? Tipo 1, tipo 2, 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6. No es así. Ya la gestacional, que son las que mencionaba, 3. Otras, pues, la diabetes, la técnica de otra, que no, esa es muy distinta. Tenemos la diabetes MODI, ¿sí? Tenemos la diabetes tipo 5, que viene a ser una variante de la diabetes, ¿no? Bueno, sáquenles el cubo a los docentes. A no ser que diseño, a no ser que diseño, al integrador, que les enseñe cómo diagnosticamos esto. ¿Listo? Vamos a hablar de las dos principales que nos interesan: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Sí? ¿Saben por qué se produce la diabetes tipo 1? ¿Cuál es la diferencia de sus puntos de vista fisiopatológicos con la diabetes tipo 2? A ver, levantemos la mano. Ya, entonces, bueno, una de las causas de la diabetes tipo 1 es autoinmune. Nosotros es un idiopático. Tenemos por otro lado la diabetes tipo 2, está relacionada con qué? Con el estilo de vida de las. ¿Sí? Con el estilo de vida. Ahora, yo sé que ustedes han escuchado por ahí en otras materias, por ejemplo, el México que el año pasado, que tiene un componente hereditario, ambas tienen lo que es un componente hereditario. Hablamos de genes y las dos. ¿Listo? ¿Qué tienen por enfermedad autoinmune? Las células de nuestro organismo pues atacan en nuestros propios. Hay un montón de explicaciones sobre eso. Voy a poner una que últimamente está siendo estudiada. Es dice lo siguiente, ¿no? Miren que la diabetes tipo 1 es muy frecuente en niños. ¿Sí? Se presenta en niños porque especialmente los niños se encuentran expuestos a lo que son infecciones virales. A pesar de habido muchos estudios que nos indican que el niño fue expuesto a lo que es una infección viral, recordemos que los virus producen lo que son antígenos. Y en que ese antígeno nuestro cuerpo genera lo que son anticuerpos, ¿no? Y el nombre de reacción antígeno-anticuerpo. Sin embargo, se ha demostrado por estos estudios que les he mencionado
muchos virus tienen una estructura muy similar a algunas células de proteínas, entre ellas, por ejemplo, a la célula beta del páncreas. Realmente, la célula beta del páncreas es muy parecida a la estructura de un virus. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso? Nuestro sistema inmune, pues no reconoce a las células beta del páncreas como propias. ¿No? Eso produce esto. Es una diabetes de tipo autoinmune. Ahora, recordemos lo que estamos mencionando, la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes autoinmune, se caracteriza por qué? Porque existe lo que es una destrucción de las determinadas células beta del páncreas. Ahora, recuerden fisiología, recuerden anatomía. ¿Cuál es la función de las células beta del páncreas? Producir insulina, ¿no? Entonces, estas células se encargan de lo que es la producción de insulina, que ustedes ya lo han mencionado. ¿Sí? Pero recordemos que las está siendo destruida por una alteración autoinmune. Entonces, ¿qué pasa con la producción de insulina? Entonces, algo característico de este paciente dentro del mecanismo patológico es que existe una deficiencia de qué? De insulina. ¿Sí? Y muchas veces esa deficiencia puede llegar a ser total. El paciente no produce insulina. Ojo, no es la regla. Puede haber un déficit relativo de insulina o un déficit total de insulina. Eso depende de qué, del grado de afectación de la célula. Si se afectan todas las células beta, pues no hay insulina. Si se afecta a una porción, pues va a seguir habiendo insulina, pero en una cantidad mínima. Ahora, hablamos un poquito de la etiología de la diabetes. ¿Cuál es la principal causa? El estilo de paciente sea sedentario, que consuma mucha sal, que el paciente sea gordito, etc. Especialmente se encuentra relacionado con el paciente obeso. ¿Sí? Es la principal causa, una de las principales causas de la diabetes mellitus, ¿no? Bueno, acá lo siguiente, chicos, sé que pueden ignorarse, pueden discutir mis palabras, pero es necesario. Muchas veces, de un tiempo a esta parte, en realidad, uno ha ido romantizando la obesidad. Eres gordito, tienes que yo siempre pienso así, eres uno de sus soldados más fuertes, por eso te las batallas más difíciles. Estás utilizando este juego que se llama vida en modo de mierda. ¿Qué más dicen? Los abuelitos, no es gordito, está sanito. Están bien alimentados. Algunos abuelitos, ¿qué es lo que dicen también? Que tienen sus huesitos anchos. Bueno, ustedes son médicos. Los médicos pues tienen que relacionar esas ideas. Un paciente por peso es un paciente enfermo. Así es. Las alteraciones hormonales en el paciente obeso son tremendas. Si hablamos de un varón, disminución de andrógenos, un paciente se queda calvo. Si hablamos sobre hormonas sexuales, reducción de poliestimulante, luteinizantes, mujeres hiperandrogenismo, ustedes van a ver personas, mujeres con obesidad que tienen varios síndrome de ovario poliquístico, porque las alteraciones son de altísima. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que el paciente llegue a la obesidad. Sí, porque es importante esto, porque recordemos, pero que deberían haber visto en su patología. No trato una enfermedad, pero pegándole a la causa de la. ¿Sí? Eso debería ser lo que. Recuerdo, hace algunos días atrás, se hizo un video que me ha llamado mucho la atención en redes sociales. Una mujer española que decía, bueno, era obesa la mujer, que decía lo siguiente, ¿no? Yo estoy en la obligación de cuidar. ¿Quién sabe cómo me gusta? Esta mujer decía, la obligación está en el médico. Él estudiaron para que ni sabe.
Yo no, ¿por qué yo puedo comer lo que yo quiera, yo puedo beber lo que yo quiera, problema mío. La persona que debería cuidar de la salud es el conmigo, entonces sería autoignorancia, digamos. Por eso es importante hablar de lo que es importante. ¿Sí? Así ya van a ver que es importante esto cuando hablemos de tratamiento oncológico. Pero ya se dan cuenta, ¿no? Aquí le vamos a pedir mayor actividad física. Uno y por dos. Y por dos. Aquí le vamos a pedir que realice una dieta, pero personalizada, distinta. Y por dos, ¿no? Porque está relacionado con el estilo. Tipo 1, autoinmune. ¿Sí? Ustedes por eso también ven las características. El tipo 2 es gordito, es mayorcito. El tipo 1 se presenta en joven, en general. ¿Listo? A ver, de acá vamos a hablar un poquito de lo que son las complicaciones de los distintos tipos de diabetes. ¿Cuál es la función de la insulina? Listo, no le pido caso. De la célula, la función de la insulina es agarrarle de la manito la glucosa. ¿Para qué? Para que la introduzca a la célula. ¿Para qué le va a introducir a la célula? Si ustedes recuerdan, ya como en clases anteriores, se había mencionado que la insulina es una hormona que funciona como transportador, ¿no? He utilizado esas palabras. ¿Qué significa? Pues transporta algo más dentro de eso. Y entre ese algo más se encuentra la glucosa. Significa que agarra la glucosa y la mezcla en la célula. ¿Yo para qué quiero glucosa dentro de la célula? Para generar energía. Entonces, una vez que la glucosa se encuentre dentro de la célula, se produce lo que es ATP. Se genera energía. ¿Sí? Ahora, esa es la función. Pregunta: ¿cuál es su principal fuente de que ustedes saben? En fisiología, ¿quién aprende? ¿Cuál es la principal fuente de carbohidratos? La glucosa. Si yo consumo carbohidratos, se transforma en estructura parte de lo que es glucosa. Esa es la principal fuente. ¿Sí? Acá hay insulina. En la diabetes, recordemos, no hay insulina. Pero el paciente sigue consumiendo carbohidratos, sigue incrementando la producción de glucosa. Pero como hay un déficit de insulina, pues la glucosa no puede ingresar dentro de la célula para generar energía. Entonces, ¿qué va a pasar con la glucosa fuera de la célula? Se va a incrementar su concentración. ¿Sí? Por eso que ustedes, para que hagan el diagnóstico de diabetes, tienen que encontrar niveles altos de glucosa. ¿Listo? Bueno, ahora fíjense, si yo no tengo glucosa como fuente de energía, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con ustedes? Todos ustedes consumen carbohidratos todos los días. No consumen carbohidratos. Eso es el principal problema. Si no consumen energía, ¿qué pasa con ustedes? Entonces a veces han sufrido de mareos, visión borrosa, se habrán desmayado por no desayunar, por no consumir alimentos. Sí, ¿no? Bueno, para evitar que se mueran, ¿qué hace su cuerpo? Si yo no puedo producir glucosa, si yo no puedo producir, voy a corregir, si yo no puedo producir energía a partir de glucosa, ¿qué hace mi cuerpo? Cuando es fisiología. Nada, la reserva de glucosa. Acá no te va a servir la glucosa. Recuerda que la concentración está en alta. ¿Por qué no te está sirviendo la glucosa? Porque no tienes insulina. ¿Qué es la utilizar?
se empieza a utilizar gases. Pero la segunda fuente de energía son gases. Tenemos una tercera fuente de energía, que son las proteínas. Bien, les voy a realizar la siguiente pregunta. Cuando una persona sufre de enfermedad renal crónica, se le prohíben las proteínas. Un paciente que presenta enfermedad renal crónica prohibido el consumo de proteínas. No puede consumir. Un estudiante ayer me respondía lo siguiente: que la proteína tiene un peso molecular grande, pasa por el riñón, daña el glomérulo, incrementa la presión del filtrado glomerular y mentira. Sí, muchos tienen esa creencia. La estructura de la proteína daña el metabolismo. Hay productos intermedios del metabolismo de los alimentos, los carbohidratos que producen, por ejemplo, glucosa. ¿Sí? Las grasas que producen, los grasos, pero tienen un cuerpo intermedio que se denomina cuerpo cetónico. ¿Sí? ¿Qué es lo que producen las proteínas como producto intermedio de su degradación? Ácido úrico, ¿no? Entonces, miren qué lógico es esto. Quizás alguna vez han tenido un paciente, un familiar, un conocido que sufría de gota. La gota se produce por producción de ácido úrico. El médico lo que le dice es prohibido carne. No puede consumir carne. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Podría consumir proteínas y el organismo de forma natural, al degradar las proteínas, va a producir un producto intermedio que es el ácido úrico. Eso se va a acumular más en el paciente y por una superficie de otra. Entonces, lo propio de la enfermedad renal crónica, ¿no? El paciente consume proteínas, recordemos que el paciente es enfermo renal, estamos hablando dentro de este contexto, no puede emisionar, no puede eliminar sus productos de proceso intestinal. Entonces, se generan un nivel de sangre, se genera mayor cantidad de creatinina, se genera mayor producción de ácido úrico y se acumula por el simple hecho que el paciente tiene una filtración de glucógeno. Por eso no le damos a estos pacientes proteína, ¿no? Ahora, volviendo a este ejemplo, recordemos lo que les he mencionado. Las grasas tienen un producto intermedio de su metabolismo. ¿Cuáles son? Los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Entonces, si mi paciente no puede utilizar glucosa como principal fuente de energía, utiliza grasa. Va a producir mayor catabolismo de grasas. Si hay mayor catabolismo de grasas, ¿qué va a producir con los cuerpos? ¿Qué va a pasar con los cuerpos cetónicos? Se va a incrementar, ¿no? Entonces, ahora pregunto, para ver si han razonado bien. La cetoacidosis diabética, el nombre les enseñó, cetoacidosis, la acumulación de cetoácidos en nuestro organismo. De cuerpos cetónicos, una complicación más frecuente en qué tipo de diabetes, 1 o 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? La diabetes es tipo 1. ¿Sí? Eso es lógico, ¿no? Yo tengo glucosa en exceso, pero no tengo insulina. Por lo tanto, no puedo utilizar glucosa como fuente de energía. Tal vez acá se me ha perdido. ¿Por qué no puedo utilizar glucosa si tengo alta glucosa? Porque no hay insulina. ¿Sí? Así de simple. Tienes gasolina, pero no tienes auto. ¿Sí?
de nada. No generas energía, no generas movilidad de calor. ¿Sí? Tienes lo que es gran cantidad de insulina, o perdón, gran cantidad de glucosa, pero no de insulina. Por lo tanto, la glucosa no va a ingresar dentro de la célula, incluso se va a producir energía. Entonces, ¿qué se va a utilizar? Grasa. Y la grasa va a generar glucocetónicos. Entonces, la principal complicación del paciente con diabetes tipo 1 es la cetoacidosis diaria. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Tengo que darle a mi paciente entonces para que la glucosa ingrese a la sangre. Entonces el tratamiento para aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 quiere decir la insulina. ¿Sí? Damos insulina al paciente. Por eso estos pacientes se les conoce como pacientes insulinodependientes. Ese es el único tratamiento, no sirve. Si ustedes le dan al paciente metformina, ¿para qué le voy a dar metformina? Un paciente con diabetes no sirve. ¿Para qué le voy a dar dimetamina? No sirve. Según el mecanismo fisiopatogénico, el paciente presenta déficit de insulina. Lo único que recibe es insulina. ¿Listo? La insulina que ustedes quieran pueden utilizar es una reacción corta, una reacción ultra corta, una reacción prolongada. Eso depende de qué? Depende de las complicaciones adicionales de este cuadro, así se las voy a mencionar. ¿Listo? La diabetes mellitus tipo 2, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden eso. Cambios terapéuticos en el estilo de vida. Acá el paciente en la diabetes mellitus tipo 2 produce insulina. Sin embargo, el paciente es resistente. ¿Sí? Acá déficit de insulina, acá resistencia de insulina. No los voy a confundir más. Puede ser para esto, para mí es más que suficiente. Los libros me dicen, sin embargo, que la diabetes mellitus tipo 2 también es exactamente relativa a la producción de insulina. Pero que sepan que es resistencia, que es déficit. Bueno, miren, el paciente que presenta diabetes mellitus tipo 2 produce insulina, solamente es resistente, como dice el organismo, ¿no? Eso va a producir lo que es un incremento de glucosa. Entonces, acá los utilizo lo que son los hipófisis que van a usar estudiado ahora. Han visto seguramente los dos grupos más usados, las biguanidas y las sulfamidas. Dentro de las biguanidas, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos, por ejemplo, exacto, ¿no? La metformina. Sí, acá me voy a adelantar un poquito. Ahí está, ¿no? Las biguanidas, la metformina. ¿Sí? Y dentro de las sulfamidas que tenemos otro fármaco muy conocido en nuestro medio es la glucosamina. Bueno, si ustedes se han dado cuenta y han prestado atención a sus prácticas, esta es la combinación más usual que se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Recordemos, ¿no? Los psicoglucosidades orales, los más usados, las guanidas y las sulfamidas. He leído sobre las biguanidas. ¿Dónde tienen su efecto de acción? Por ejemplo, es una metformina. ¿Ya? Sí, recordemos algo que deberían haber visto en fisiología. El hígado no solamente se encarga de lo que es la gliconeogénesis, sino también se encarga de lo que es la glicólisis. ¿Eso qué significa? Que la estructura hepática se encarga tanto de la producción como la degradación de la glicólisis. ¿Sí? Entonces, lo que es importante es que la metformina tiene su mecanismo de acción, la gluconeogénesis. ¿Qué significa gluconeogénesis? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa gluconeogénesis?
A ver, ¿qué más preguntamos? ¿Alguien que tenga que ver de cristal? Dice, formación de nueva glucosa. El nombre del no tiene creación, formación. Neo 9, glucoglucosa. Entonces, las biguanidas tienen su efecto de acción, que es la gluconeogénesis. ¿Sí? Es decir, tienen su efecto de acción la formación de nueva glucosa. Pero acá ya nos vemos con un problema. Nos vemos con un problema de que la glucoanida verificar la formación de glucosa nueva. Pero ya tengo glucosa en alta concentración en mi gas. ¿Tengo que hacer? ¿Tengo que hacer? ¿Pero cómo? ¿Hay un fármaco para eso? No. Le tengo que dar a mi paciente lo que es una sulfoniluria. Lo que decía alguien por el insulina. ¿Qué es lo que hace la sulfoniluria? Es un fármaco que se denomina secretagol. ¿No? ¿Qué significa secretagol? Que estimula la producción de algo. En este caso, ¿de qué? De insulina. Por eso es la combinación más usada. Como les digo, no es difícil, es sencillo, ¿no? Recordemos que la biguanida gluconeogenesis, verificar la producción de glucosa no. Pero ya tengo glucosa alta en el organismo. ¿Qué tengo que hacer? Pues darle un fármaco que incremente la producción de insulina para que ese exceso de glucosa en sangre pues introduzca a la célula y genere lo que es ¿sí? Fácil, ¿verdad? Fácil. Ahora, sin embargo, tenemos que saber cómo utilizar estos fármacos. Yo creo que ustedes ya lo saben escoger. ¿Cómo voy a escoger? Bueno, si mi paciente presenta sobrepeso, el mejor fármaco que yo puedo utilizar es una biguanida, como la metformina. ¿Sí? Si el paciente tiene un peso normal, inclusive es blanquito delgadito, no quiero hacerle perder peso, ¿no? Voy a utilizar una sulfonina. Si mi paciente presenta, por ejemplo, lo que es enfermedad renal crónica, puedo utilizar lo que es metformina. Pero fíjense las dosis que son bajas, pero muchas veces esas dosis bajas tienen una no es efectiva. Tampoco puedo incrementarle porque va a producir mayor alteración en el paciente. Entonces acá puedo utilizar, por ejemplo, otras opciones. Les voy a mostrar un poquito de los tratamientos nuevos, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar lo que es este grupo farmacológico que se conoce con el nombre de efectos similares al carbón tipo 1. También tiene efectos buenísimos para la reducción de peso, que es indicado a los pacientes con alteraciones renales. Ustedes ya saben cuándo indicar, ¿no? Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es cómo yo debo otorgar este tipo de fármaco. ¿Sí? Entonces, a ver, cuéntenme ustedes qué han visto en sus clases cuando se realiza el diagnóstico de diabetes. ¿Qué fármacos se les? Metformina, ¿verdad? No le dan esa combinación de fármacos. Primero empiezan con lo que es metformina. Ahora recordemos lo que nos dicen las guías, ¿no? Antes, ¿qué es lo que nos decían? En una dosis glucotóxica, si no se alcanza la dosis glucotóxica, voy a intentar primero solo con cambios terapéuticos en el estilo de vida. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las guías? Lo más actual. Independientemente de las algo el diagnóstico de diabetes hoy inicia el tratamiento farmacológico asociado a cambios terapéuticos en el estilo de vida. Entonces, acuérdense lo que nos dice actualmente la guía. Tratamiento farmacológico, cambios terapéuticos en el estilo de vida. Voy a hablar de lo que es monoterapia. ¿Sí? Ya han realizado ustedes lo que es el diagnóstico de diabetes. Hoy inician un tratamiento con monoterapia, un solo fármaco. Pero esa monoterapia lo voy a asociar a qué dijimos, cambios terapéuticos en el estilo de vida.
¿Ustedes creen que la actividad física es importante para reducir los niveles de glucosa? ¿Sí? ¿Cómo reduce los niveles de glucosa de la actividad física? ¿Cómo? No me digan porque tiene una azúcar, no. Hablen bien desde un punto de vista celular, ¿qué es lo que pasa? Por el consumo de energía, ¿no? ¿Qué tipo de actividad física debe realizar el paciente? Una combinación entre actividad física aeróbica y actividad física aeróbica. Yo les comento también un poquito del tema de farmacología, que está relacionado. Tengo una amiga que es un modelo con kit de forma profesional. Cuando ingresa en su etapa de preparación, es terrible complejo. Cada día entrenará mínimo unas 6 horas en el gimnasio, levantando pesos, haciendo cardio, todo su calentamiento. Y algo que me llamó la atención mucho la primera vez que he tenido oportunidad de conocer a ella ha sido el tema de cuando se encontraba en la etapa de competición, donde quería entrenar por mucho más tiempo, se llevaba su botellita de 3 litros de Coca-Cola. Como que no cuadra algo acá, ¿no? Ustedes van a alguna vez, todos están con sus botellitas de agua. Pero, ¿por qué se da? Debían allí las personas no llegar con Coca-Cola para tomar Coca-Cola. Ella es doctora, es médica, conoce, sabe cómo funciona eso. Imagínense realizar actividad física intensa por 6 horas, ¿sabes? Mañana. ¿Sí? Entonces requiere lo que es un gran consumo de carbohidratos.